muy buenas tardes para todos. El día de hoy estamos llevando a cabo nuestra videoclase del módulo 1 en la asignatura de Evaluación Ambiental de Proyectos Urbanos. Me presento, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca, soy magíster en gestión ambiental de la Universidad Javeriana, soy docente en la Universidad Manuela Beltrán hace 5 años y hace un año soy coordinadora tanto del programa de Ingeniería Ambiental por ciclos propedéuticos como de la especialización en Evaluación Ambiental de Proyectos, modalidad virtual. Así que como su docente y su coordinadora, pues realmente para mí es un placer darles hoy la bienvenida a este encuentro sincrónico, a la asignatura de Evaluación Ambiental de Proyectos Urbanos y sobre todo pues a nuestra especialización. Quiero que tengan en cuenta mi número de contacto es 301 45 35 912, ese es mi número celular. Me pueden escribir por WhatsApp o se pueden comunicar conmigo pues telefónicamente. Está el correo electrónico institucional marta.th.ordonez@umb.edu.co. En ese momento pues esos son los dos medios de comunicación que tenemos habilitados, además pues del correo que ustedes pueden observar en la plataforma de Canvas. Pero con mucho gusto, profesor de estudios, pues quiero que cuenten conmigo, pues obviamente para temas de la asignatura, pero también, chicos, pues para otros temas que ustedes consideren pertinentes, ¿listo? Mi horario es de lunes a viernes de 8 a 5 y los sábados de 8 a 12 y pues con mucho gusto siempre pongo a su disposición mi ayuda para lo que ustedes necesiten, ¿listo? Entonces, bueno, ahora sí entrando en materia, vamos a revisar lo que tenemos para hoy en cuanto a la presentación de este primer módulo denominado La ciudad, componentes, atributos y subsistemas del medio ambiente urbano. Además, vamos a ver también las actividades evaluables que debemos presentar para este primer módulo, las cuales sí nos vamos a dirigir a la página o a la plataforma de Canvas, ¿listo? Entonces aquí ustedes en pantalla, chicos, pues pueden observar la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Inicialmente, entonces vamos a abordar las competencias de este módulo para que ustedes sepan cuál es el propósito de una otra forma pues de este módulo, los temas del módulo 1, una breve explicación y las actividades que debemos presentar. Bueno, este curso busca proporcionar los conocimientos y habilidades que permitan al profesional conocer las dinámicas de crecimiento, expansión y configuración de las ciudades dentro del marco de la sostenibilidad ambiental. Recordemos, apreciados estudiosos, que actualmente, pues cualquier actividad, cualquier proyecto que nosotros decidamos llevar a cabo, pues tiene que estar siempre enmarcado en los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y si estamos hablando de un contexto urbano donde pues podemos observar los diferentes elementos del ambiente, como son el componente o el pilar social, el componente o el pilar ambiental y económico, pues más aún tenemos que estar enfocados en garantizar esos tres objetivos o propósitos, como lo son la conservación de los recursos naturales, el crecimiento económico del país y el bienestar de la población, ¿no? Así que esa asignatura lo que nos busca es a conocer esas dinámicas de un contexto urbano, pero siempre teniendo como objetivo cumplir con ese desarrollo sostenible, ¿no? De igual modo, esta asignatura permitirá identificar y evaluar los efectos de los procesos propios de cada territorio y plantear las estrategias para el manejo integral y sostenible del urbano. Con estos conocimientos y competencias se busca reforzar los criterios ambientales que requiere el especialista en evaluación ambiental de proyectos para gestionar los problemas ambientales característicos de los espacios urbanos y tomar las decisiones más adecuadas en el manejo de proyectos ambientales de ordenamiento y gestión ambiental en concordancia con la normatividad ambiental vigente en el país y los acuerdos internacionales relacionados. Ustedes en este semestre están cursando estas dos asignaturas, una en el contexto urbano, que es la que estamos actualmente desarrollando, y otra en el contexto rural, ¿sí? Son dos asignaturas que lo que buscan en este primer semestre de la especialización es que ustedes puedan identificar, primero, pues, las características de cada entorno, ¿no es cierto?, de cada contexto, los problemas que nos podemos nosotros ver enfrentados como futuros especialistas en evaluación ambiental de proyectos, pero lo más importante, cómo gestionar esos problemas y cómo nosotros podemos aportar a ese desarrollo sostenible a través de un diseño, de una planificación, de una ejecución de un proyecto en el marco pues, de esa sostenibilidad ambiental.
Para estas competencias, para el desarrollo de estas competencias, entonces vamos a cursar, a desarrollar los siguientes temas. Primero, la ciudad y los procesos de urbanización, donde vamos a abordar un poco de la ciudad y su historia, las dinámicas urbanas y los procesos de urbanización en Latinoamérica y Colombia, y los componentes y atributos de la ciudad y subsistemas del medio ambiente urbano, con el objetivo de identificar o de describir cuál es la naturaleza de la ciudad en cuanto a sus componentes y atributos y cuáles son los subsistemas del medio ambiente urbano, ¿no? En esta contextualización o en estos temas, quiero, chicos, que siempre nos dirijamos a nuestra lectura del PDF que se encuentra en material de estudio y a los diferentes materiales complementarios que ustedes también pueden observar dentro de nuestra biblioteca virtual, que en un momento pues vamos a revisar. Bueno, inicialmente entonces, cuando hablamos de evaluación ambiental de proyectos urbanos, pues esa palabra urbanos nos debe llevar a nosotros, apreciados estudiosos, a comprender que estamos hablando de la ciudad, ¿sí? De la ciudad como un contexto, de la ciudad como un entorno con unas características que lo diferencian de otros entornos como el rural. Cuando yo hablo de la ciudad o de ese contexto urbano, pues estoy haciendo referencia primero a que tenemos un contexto o tenemos un territorio, ¿no es cierto?, con una apariencia donde vamos a observar edificios altos, donde vamos a observar diferentes vías de acceso a esa ciudad, donde vamos a observar diferentes vías para movilizarse internamente dentro de ese territorio que llamamos ciudad. Además de eso, vamos a evidenciar que hay gran número de personas. Para Colombia, por ejemplo, el número de habitantes para que un territorio se considere como ciudad son, por ejemplo, 25.000 habitantes, ¿sí? Entonces vamos a diferenciar a este entorno o a este contexto urbano, pues como un territorio, primero, con gran cantidad pues, de personas ocupándolo, ¿no es cierto? Segundo, unas características físicas, sobre todo en su infraestructura. Y tercero, todo lo relacionado con las actividades económicas que se llevan a cabo dentro de este territorio. Entonces aquí sabemos que son actividades que están más en el sector industrial, empresarial, ¿no es cierto? Son actividades en donde podemos observar gran flujo de personas realizando unas actividades, por ejemplo, de manufactura en una empresa, ¿sí? Podemos ver diferentes servicios políticos y administrativos desde donde se puede manejar pues todo un departamento. Estas actividades económicas pues son características de esos núcleos urbanos en donde se necesita dicha organización administrativa y política para poder organizar cada uno de los elementos de este contexto. Si nosotros nos dirigimos, por ejemplo, a una zona rural o a un contexto rural, pues vamos a evidenciar que las actividades que marcan este territorio pues van a ser actividades primarias, ¿no? Agrícolas, ¿sí? Y quizás su organización o sus diferentes entes de jerarquía, pues van a ser muy inferiores o comparados con un contexto urbano en donde nosotros vamos a observar que hay diferentes niveles de mando o de organizaciones. En un componente rural normalmente encontramos familias que son las que administran ese territorio, ¿no es cierto? O las personas que administran el territorio hacen parte como de una misma familia. Por el contrario, en el componente urbano sí vamos a ver distribuido esos diferentes componentes o esos diferentes elementos de organización en diferentes personas y en diferentes perfiles de trabajo pues para poder organizar este entorno denominado urbano. Y es así entonces como quiero que lleguemos, apreciados estudiosos, a comprender cómo nace una ciudad. Inicialmente pues todos sabemos el ser humano pues era un cazador, ¿no es cierto?, recolector, que se movía pues de un lugar a otro, ¿no es cierto?, era nómada, hasta el punto en donde descubrió que podía llevar en un solo lugar o desarrollar en un solo lugar la agricultura y la domesticación de animales. ¿Eso qué hizo? Hizo que ese estado de cazador y de nómada, pasara al sedentarismo. Entonces ya se pudo ubicar en un solo lugar, ya se pudo asentar en un solo lugar y aquí comenzó él a trabajar la tierra, ¿no es cierto?, a poder producir sus propios alimentos en un solo territorio sin tenerse que desplazar a otros lugares y de esta forma se fue organizando.
organizando. Primero organizándose en aldeas, ¿no es cierto? Y posteriormente, con diferentes momentos de la historia, pues ya podemos hablar que se pudieron crear las ciudades. La ciudad más antigua es precisamente en Turquía, y estamos hablando de que estas ciudades iniciaron, como ya lo mencioné, como aldeas, pero posteriormente esas aldeas se fueron transformando en unas organizaciones mucho más fuertes que buscaban que esas aldeas fueran centros para mercaderes, artesanos y oficiales de gobierno, donde no solamente surgiera o se desarrollaran actividades para la supervivencia, sino que además ya se tuvieran otro tipo de actividades en entornos sociales, ¿sí? Ya no era solamente que una familia pudiera sobrevivir con los alimentos que cada uno podría cosechar, sino que ya entraron ya unos temas ya más sociales de relacionamiento que permitieron que ya se fueran, que ya esas actividades de subsistencia, pues ya pasaron a un siguiente nivel donde ya hablábamos de poder negociar, ¿no es cierto? Ya hablábamos de poder intercambiar los diferentes productos entre aldeas, y esto lo que permitió fue que pudiéramos relacionarnos entre aldeas y de esta forma ir consolidando un contexto denominado actualmente como el contexto urbano. Inicialmente, cuando estábamos hablando de que se crearon estas aldeas, pues es importante mencionar que esos asentamientos se fueron convirtiendo o se fueron transformando en unidades urbanas con el objetivo de desarrollarse dentro de esos territorios un mundo ya del trabajo, ¿no? Ya no solamente estábamos hablando entonces de la agricultura o de la domesticación de animales, sino que ya estábamos hablando de otros tipos de trabajo que ayudaban pues al desarrollo de esa zona, como el minero, ¿no es cierto? Como ya los aspectos militares. Ya podemos hablar además de los diferentes avances científicos, tecnológicos e ingenieriles. Entonces aquí ya entra como un contexto en donde ya no solamente entra la actividad primaria, que es la agrícola, sino que además ya entran otras fuentes de trabajo, y por esa razón pues se fueron consolidando o diferenciando esos dos territorios, el rural del urbano. Dentro entonces de estos asentamientos, apreciados estudiosos, entramos a una siguiente fase, que es la fase ya de la revolución industrial en Europa a mediados del siglo XVIII. Es aquí con este requerimiento pues, de personal en el casco urbano, donde ya se van formalizando esos territorios con mayor número de personas, pues, porque se requerían para trabajar en las diferentes empresas, y de esta forma todas esas personas pues, que se mudaron de la zona rural a la zona urbana por la necesidad pues de trabajo y de cumplir ciertos requerimientos industriales, pues ya hicieron o ya confirmaron diferentes lugares dentro de ese mismo contexto urbano que hoy denominamos clases sociales, ¿no? Entonces aquí ya comenzamos a ver una distribución de la población un poco ya menos homogénea que como se estaba viendo en las aldeas. Aquí ya comenzamos a ver las clases sociales. Finalmente, entonces, podemos hablar que otro tercer episodio que finalmente pues consolidó el contexto urbano fue la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1950, entonces ya vemos pues que este contexto urbano, ya fortalecido tras diferentes hechos anteriores, pues ya se vuelve como el epicentro de todos los desarrollos tecnológicos, científicos, de industrialización, para ya fomentar no solamente un desarrollo propio de esa zona, sino ahora ya hablamos a nivel internacional, ¿no? Entonces ya hay un intercambio internacional de todos estos saberes, de todos esos desarrollos que se habían originado en cada ciudad, en cada contexto urbano, y pues aquí ya podemos hablar que ya las ciudades pues ya son como actualmente las conocemos, ¿no? Entonces miren que fueron 3 periodos de la historia pues que finalmente nos permitieron hoy identificar o poder caracterizar lo que conocemos como una ciudad. Dentro de esta etapa o de estos procesos, perdón, históricos, las Naciones Unidas han determinado 3 hechos históricos o 3 procesos dentro pues, de esta historia que han garantizado el desarrollo y la permanencia de las ciudades, ¿no? El primero pues, es el crecimiento económico. Todos llegan a la ciudad, ¿no es cierto?, por un mejor ingreso económico. Todos llegan a la ciudad pues con el objetivo también de poder
tener un mejor crecimiento económico personal, familiar, obtener una casa, poder comprar un carro, ¿no es cierto? O sea, como que todos tenemos esa idea de que la ciudad es la que te va a proveer de esos recursos económicos, pues para poder también desarrollar tu parte familiar, económica, personal, ¿sí? Lo segundo que menciona, pues es un crecimiento natural, un aumento pues de la demografía dentro de este contexto urbano y además pues también las migraciones de la zona rural a la zona urbana, lo que ha favorecido pues que finalmente se hayan consolidado las ciudades y que actualmente pues las podamos ver como esos espacios finalmente de relaciones no solamente internas, ¿sí? O con personas nativas de esa zona, sino que además que han llegado de diferentes lugares y hacen pues que una ciudad tenga diferentes contextos o diferentes perfiles de las personas que la habitan, ¿sí? Normalmente, si ustedes quizás uno observa, cuando uno va no sé, a un pueblo, las personas se conocen entre sí. Entonces, no, que tal persona es la familia, es el hijo, es el ahijado, es el sobrino de tal otra, ¿no es cierto? Cuando uno va a una ciudad, eso es casi imposible, ¿no es cierto? Uno realmente sí tiene conocimiento de quiénes son las personas, pero no se ve tanto como en un pueblo donde todo el mundo se conoce con todo el mundo. Entonces miren que esa ciudad realmente lo que es un contexto o es un territorio en donde se relacionan diferentes personas de diferentes lugares y eso también pues hace que la ciudad crezca, ¿no es cierto? O que tenga una diversificación en cuanto a servicios, en cuanto a productos dentro de un mismo territorio. Es verdad, además, que todas estas dinámicas urbanas o que han permitido pues esa consolidación de la ciudad pues han sido resultado de unos requerimientos políticos administrativos para gestionar un territorio. Por eso es que en las ciudades, sobre todo las ciudades capitales, ¿no es cierto?, tienen toda una organización política administrativa desde donde se maneja todo el territorio o todo el departamento. Además también hay requerimientos militares para asegurar todo lo que es la población, desde el componente económico hasta el componente social de esa población, componente ambiental, y unos aspectos culturales con el objetivo de potenciar la educación y la religión en torno a sus espacios de culto que se han generado dentro de ese territorio que hoy denominamos ciudades. Estos tres aspectos o requerimientos de una ciudad, pues realmente es lo que hacen que cada día finalmente nosotros podamos ver esas ciudades más consolidadas y bueno, lamentablemente también vemos que el componente rural ha disminuido, ¿no? Y más cuando observamos que las garantías en el contexto rural pues no son mínimas quizás en cuanto a las ganancias económicas y las personas en un contexto rural asumen y miran y establecen pues que en el componente rural realmente las oportunidades son mínimas, los accesos a los servicios de salud son mínimos, de educación son mínimos y por esa razón pues estamos también migrando a un componente urbano pues para poder satisfacer esas necesidades. Y que son necesidades pues que parten precisamente del mismo desarrollo o exigencias de la sociedad, ¿no? Como seres humanos pues que hacemos parte de una comunidad. Tenemos preguntas, apreciados estudiosos, en esta primera parte, donde contextualizamos a qué hacemos referencia con el componente urbano y con la historia de la ciudad. ¿Hay alguna pregunta? Esta parte de comprender el por qué es importante, o cómo nacieron las ciudades, por qué es importante comprender la historia, es porque finalmente es lo que nos lleva a poder diferenciar esos dos contextos, el rural y el urbano, ¿no es cierto? Que finalmente desde ese origen de la ciudad, pues nosotros podemos observar, ya desde ese momento, pues ya podemos observar que hay unos matices que hacen que también el contexto urbano pues tenga unos impactos ambientales propios de ese contexto urbano. Cuando hacíamos referencia, por ejemplo, a las actividades del contexto urbano, entonces unas actividades del contexto urbano se basan en actividades secundarias como son la empresa y como son la industria, ¿no es cierto? Entonces ahí yo ya estoy observando precisamente que tengo una caracterización basada en un entorno industrial, en un entorno empresarial y por ende pues esos impactos van a estar dentro de esa línea, de esos ejes. Cuando estamos hablando de que hay un aumento demográfico, hay un aumento en la población, eso también me está llevando a mí que ese subsistema ambiental pues está viendo afectado por la
primero por la toma de recursos naturales, ¿no es cierto?, para las personas, para los mismos habitantes de la zona, y por ende pues también se están generando unos impactos dentro de esa línea. Entonces miren que esa descripción y caracterización del entorno me permite a mí ir comprendiendo a qué me puedo, o cuáles son esos objetivos, ¿no es cierto?, o esas metas que yo tengo que tener dentro de un contexto como en el que estamos ahorita hablando, que es el contexto urbano. Ok, sigamos entonces con la unidad 2. En la unidad 2, ya después de habernos contextualizado a qué hacemos referencia con ciudad, pues ya entramos ahora sí a estudiar los atributos y las dimensiones de la ciudad y sus subsistemas del medio ambiente urbano. En esta parte, apreciados estudiosos, pues es muy importante que nosotros, después de ya comprender esa contextualización, pues ya nos podamos apropiar, de lo que es la ciudad, de lo que compone esa ciudad. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago referencia a los atributos urbanos, ¿no es cierto?, estoy haciendo referencia a todos esos componentes físicos fundamentales en ese entorno. Entonces, por ejemplo, los servicios públicos, ¿no es cierto?, el suelo urbano, la vivienda, el equipamiento, el transporte, el espacio público. Esos son atributos que solamente nosotros observamos en un contexto urbano, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los servicios públicos en el contexto rural, no obligatoriamente tienen que tenerlos, ¿sí? No todas las veredas, ¿no es cierto?, no todos los municipios tienen agua potable, ¿ya? Por el contrario, en una ciudad se supone que debe ser obligatorio, o que es uno de esos atributos para poder caracterizarse como el contexto de ciudad, como un territorio ciudad. Entonces tenemos servicios públicos, un suelo urbano, ¿no es cierto?, con unas características en edificaciones, con unas características de distribución de las vías, por ejemplo, las viviendas, los equipamientos en cuanto a parques, en cuanto a servicios de salud, en cuanto a todo el tema pues, de político administrativo, y los servicios de transporte público, ¿sí? Y tenemos unas dimensiones de la ciudad que son aquellas que integran precisamente todo ese territorio, y donde identificamos lo que son la política, la economía, la parte social, ambiental y cultural. Entonces miren que esa relación entre atributos de la ciudad, ¿no es cierto?, pues son precisamente junto con esas dimensiones los que nos permiten construir o conformar lo que denominamos un contexto urbano, o lo que denominamos un territorio ciudad. Por eso mencionamos que el espacio urbano, es decir, la construcción física e histórica social de la ciudad, depende de estos atributos y depende de estas dimensiones de la ciudad. Y esos atributos y esas dimensiones de ciudad, pues nosotros las vamos a ver relacionadas, ¿no es cierto?, en lo que nosotros actualmente denominamos ese marco de la política urbana. Es muy importante para esos estudiosos que nosotros desde ya pues comencemos a leer, comencemos a apropiarnos de lo que es esa política urbana, porque finalmente en la política urbana es donde nosotros vamos a encontrar cómo se relacionan esos aspectos físicos y esas dimensiones de mi contexto urbano, y cómo cómo puedo aportar a solucionar los diferentes problemas que ya están identificados. La política urbana ya tiene identificados cuáles son esos impactos que se llevan a cabo dentro del territorio, y por lo tanto es tan importante para nosotros poderla comprender, poderla estudiar, y poder también nosotros saber en qué espacio de esa política urbana yo puedo aportar como futuro especialista en evaluación ambiental de proyectos. Entonces miren que en esta imagen que estamos viendo en pantalla, ustedes pueden observar que tenemos una política general urbana, ¿no es cierto? De esa política general urbana nace pues lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, que como sabemos, pues cambia cada 4 años. Sin embargo, pues la intención es que continúen esos proyectos, ¿no es cierto?, pero finalmente pues sí vemos unas modificaciones, y ese Plan Nacional de Desarrollo va enfocado en una política urbana para cada una de las ciudades, ¿no es cierto?, que lo rige. Y esa política urbana por ciudad rige el espacio urbano, todo lo que tiene que ver con los diferentes atributos de esa ciudad, como son los servicios públicos, el suelo urbano, la vivienda, el equipamiento, ¿no es cierto? Y este espacio urbano pues está distribuido con los atributos no solamente que acabamos de mencionar, sino con esas dimensiones, porque finalmente aquí en este espacio urbano es donde nosotros podemos hacer la articulación de estas dos áreas, lo que son los atributos físicos y lo que son las dimensiones de ese territorio.
Por eso es tan importante para los estudiosos que nosotros podamos ir leyendo, ir apropiando estos temas para comprender, por ejemplo, cómo nosotros podemos relacionar un proyecto, ¿no es cierto? X proyecto, ya sea industrial, ya sea empresarial, ya sea un proyecto vial en esa política urbana para cumplir con esos requerimientos que me están solicitando a mí desde unos atributos y desde de unos sistemas que componen ese contexto urbano. Y miren que, por ejemplo, dentro de esta política urbana, pues nosotros vamos, o actualmente, tenemos nosotros que tener referenciado siempre lo que son los sistemas de ciudades sostenibles. Cuando nosotros hablamos de una política de una política urbana, lo que estamos nosotros buscando es la sostenibilidad de ese contexto urbano. Y más si nosotros estamos hablando desde un componente ambiental, pues debemos siempre tener en prioridad, o siempre tenemos que tener como excelente puesto de la sostenibilidad ambiental para garantizar que todas las actividades o los proyectos o las obras que yo pretenda ejecutar estén primero articulados con esos atributos de la ciudad en donde se van a llevar a cabo, con esos subsistemas de ese medio ambiente urbano y con ese desarrollo sostenible, ¿sí? Por ejemplo, ustedes aquí en este momento en pantalla pueden observar cuando nosotros estamos hablando de formular políticas públicas, pues debemos tener presente, ¿no es cierto?, que nuestro pilar fundamental en ese caso pues va a ser el bienestar social o la calidad de vida y la equidad de las personas, ¿no es cierto? En el desarrollo de esquemas tributarios siempre impulsar la financiación de proyectos a nivel regional que lo que busquen es una adecuada y eficiente sostenibilidad económica de ese territorio. Promover esquemas de asociatividad para maximizar los beneficios de la urbanización y minimizar sus costos. Ahí es cuando hablamos de una igualdad, ¿no es cierto? En el campo pues de la vivienda, por ejemplo. Planear desde una perspectiva supramunicipal que se refleje en el ordenamiento territorial, reconociendo como eje la estructura ecológica principal. Una parte para nosotros muy importante y que ustedes van a observar en esta asignatura es el estudio de los diferentes POT o de los diferentes planes de ordenamiento territorial desde el foco o desde esa visión de la estructura ecológica principal. ¿Cómo están nuestros POT actualmente? Eso hace parte de una política urbana y actualmente es un requerimiento para todos los municipios que esa estructura ecológica principal pues esté actualizada, ¿no? Para de esta forma también poder identificar esos retos que tenemos en ese contexto urbano frente a esa estructura ecológica principal y poder minimizar, prevenir o controlar esos impactos que se pueden ver o que pueden ser producto finalmente del crecimiento demográfico, que pueden ser producto de las diferentes actividades industriales y empresariales dentro de esa ciudad. Además, consolidar una red nacional de movilidad multimodal y definir unas estrategias integral de acceso a las ciudades, anillos viales, es decir, desde el componente de conectividad física y digital. Y en cuanto a la productividad, aprovechar el potencial productivo teniendo en cuenta la vocación de los territorios. Miren que estos son los 6 objetivos, por así decirlos, a los que le estamos enmarcando actualmente desde esa política ambiental o esa política urbana en cuanto al cumplimiento de nuestros objetivos del desarrollo sostenible. Por eso les indicaba cuando comenzamos con esta charla que finalmente todas las actividades que nosotros vamos a implementar y más actualmente pues tienen que estar enmarcadas a qué objetivo del desarrollo sostenible nosotros estamos aportando, a qué objetivo de ese Plan Nacional de Desarrollo estamos aportando y a qué objetivo de ese sistema de ciudades sostenibles nosotros estamos aportando para poder garantizar que no solamente haya un crecimiento económico del país, que es lo que finalmente pues siempre en una ciudad nosotros vamos a observar, sino que además también haya calidad de vida para las personas, para la comunidad y además también podamos respetar los diferentes recursos naturales, ¿sí? No sé si tengamos alguna pregunta, alguna observación, apreciados estudiosos que quieran abordar en este momento antes de pasar a las actividades. La asignatura de evaluación ambiental de proyectos urbanos, chicos, como lo mencioné hace un momento, pues busca que ustedes identifiquen esos retos que tenemos en este contexto urbano, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde una caracterización primero de ese entorno, de esos atributos, de esos subsistemas de la ciudad, pero además también en el marco de una normatividad ambiental que no solamente tenga que ver con una política urbana, sino además también con unos criterios internacionales que, como les estoy mencionando
en este momento, pues hacen parte de un desarrollo sostenible, ¿no? Y es clave que nosotros, pues como futuros especialistas en evaluación ambiental de proyectos, podamos aportar desde esta posición al cumplimiento de esa sostenibilidad en el contexto urbano, pues para el caso de nuestra asignatura. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Vale, en este momento entonces voy a compartir pantalla para dirigirnos a la asignatura de la plataforma en Canvas. Este primer módulo de evaluación ambiental de proyectos urbanos, chicos, es muy interesante porque lo que buscamos, y ustedes lo van a ver con la primera actividad, es que aterricemos esos atributos, es que aterricemos esas características de ciudad a nuestro contexto real, ¿sí? Usted en su ciudad, usted en su municipio, ¿cómo ha visto esa evolución de lo que es la ciudad y de lo que estamos nosotros también estudiando frente a esa evolución de una aldea a una ciudad, frente a esas características de la ciudad, pero aterrizarla ya a un contexto real donde nosotros nos ubicamos actualmente, ¿sí? Pero bueno, quiero primero traerlos aquí a nuestra asignatura y explicar un poco, pues como el contenido del curso. Aquí tenemos, chicos, la página de inicio, donde ustedes van a poder observar todo lo relacionado con los temas pues, que vamos a abordar en cada módulo, ¿no es cierto? Este primer módulo es de contextualización, la ciudad, componentes, atributos y subsistemas del medio ambiente urbano, y el segundo módulo ya es un tema de gestión ambiental urbana, en donde ya nosotros lo que vamos a hacer es una aplicación de los diferentes instrumentos de gestión ambiental que podemos aplicar dentro de este contexto urbano. Aquí tenemos una introducción a nuestra asignatura, tenemos el foro de presentación y socialización, observé que algunos estudiosos ya habían participado, y por acá tenemos nuestro plan de formación y cronograma. Este plan de formación y cronograma, chicos, es para que ustedes puedan observar todas las actividades que vamos a llevar a cabo dentro de nuestra asignatura y pues dentro de las demás asignaturas. Por ejemplo, hoy tenemos nuestro encuentro sincrónico de bienvenida, que lo estoy haciendo pues en este momento, donde explicamos la guía didáctica, y tenemos algo sobre aspectos teóricos, ¿no es cierto? Y actividades pues que se van a llevar a cabo en este primer módulo. Como primera actividad, tenemos un foro, que en un momento lo voy a explicar, el cual cierra el próximo lunes 25 de mayo. Tenemos además una evaluación que da apertura el 25 de mayo y cierra el 8 de junio. Estas dos son las actividades que tenemos programada para nuestra asignatura, ¿sí? En este primer módulo. Seguimos con el segundo módulo, gestión ambiental urbana. Aquí ya tenemos nuestra videoclase programada para un sábado, ¿no es cierto? Igualmente tenemos una tarea, ¿sí? Y una evaluación, ¿ya? Terminamos entonces nuestra asignatura el 6 de julio. Ya pues terminamos nuestro plan de curso para esa fecha. Como actividad de acompañamiento, chicos, y esto pues no solamente es para mi materia, sino para todas las asignaturas, tenemos un encuentro sincrónico, que es el que estamos llevando a cabo en este momento, ¿no es cierto? Tenemos además atención a los estudiosos a través de la llamada telefónica, a través del correo, del chat. Tenemos además también una asesoría disciplinar. Esa asesoría disciplinar es una asesoría que ustedes sí solicitan a través pues, del correo electrónico, donde ya hacemos una reunión personalizada con cada estudioso, ¿sí? El encuentro sincrónico se caracteriza, pues porque como ustedes se pueden dar cuenta, estamos todos los estudiosos de la asignatura. La asesoría disciplinar, sí, por el contrario, es individual, entonces cada chico la puede solicitar, como les digo, en todas las asignaturas, y el docente lo que hace es dar respuesta confirmándole la fecha y el día donde se podría llevar a cabo esa asesoría disciplinar. Yo siempre sugiero que para poder acordar pues esta charla, pues ustedes nos indiquen 2 fechas probables en las que ustedes podrían asistir y el docente pues les responde confirmando una de esas 2 fechas la asesoría disciplinar. Tenemos además una actividad de retroalimentación y calificación donde nosotros revisamos cada uno pues de sus trabajos, damos una nota cuantitativa y además pues una retroalimentación frente a cada uno de los ítems desarrollados en la actividad. Y además, chicos, tenemos algo que se denomina el plan apoyar.
Como les mencioné en uno pues, de los correos que les he enviado, la universidad busca pues, garantizar su adecuado desarrollo en cada una de las asignaturas y por esa razón, en caso tal de que un estudioso pues, no participe o no asista o no se comunique, perdón, con el docente, pues lo debemos reportar en el plan apoyar con el objetivo de que las personas, funcionarios del área de bienestar, se comuniquen con esa persona y pues le puedan brindar los diferentes asesoramientos que requieran, ¿no? Sin embargo, como les digo, si el profesor no los reporta, quiero pues que ustedes recuerden, chicos, que tenemos un área de bienestar que les da a ustedes asesoría en el manejo de la plataforma de Canvas, que les da a ustedes asesoría sobre las herramientas digitales que se requieran utilizar pues en las asignaturas, además también algo de organización de tiempos. También tenemos algo muy interesante para ustedes, para quien esté interesado, el área de bienestar también asesora en la elaboración, en el diseño de hojas de vida, para entrevistas, ellos también pues tenemos personas que son expertas en el tema de selección de personal y les ayudan a nuestros estudiosos a poder pues preparar una correcta entrevista, con preguntas, perdón, con respuestas también para que ustedes sepan pues cómo manejar ese espacio de entrevista. Así que también pues chicos los invito a hacer uso de estos servicios que yo estoy segura pues que a todos nos pueden ser de gran ayuda. ¿Listo? Y ahora sí, entonces voy a entrar al módulo 1. Bueno, aquí tenemos un diseño curricular, las competencias, guía de normas APA. Ok, aquí está un video, chicos, para que ustedes lo observen, no dura sino 5 minutos, cómo consultar los recursos bibliográficos electrónicos en la biblioteca virtual. Recordemos que aquí hay un ítem que se llama Biblioteca Virtual UMB, ¿no es cierto? Ustedes aquí ingresan y en el primer buscador que aparece, pues van a poder realizar la búsqueda, ¿no es cierto?, sobre un material en específico, ¿no? Por ejemplo, proyectos urbanos o, no sé, historia de la ciudad, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí ustedes les pueden aparecer, miremos a ver qué aparece con urbano. Aquí ustedes les pueden aparecer diferentes, creo que no lo están viendo. Ustedes le pueden aparecer diferentes resultados, ¿no es cierto? Y lo importante, chicos, es que en esos resultados ustedes puedan filtrar precisamente solamente los resultados que son electrónicos para que ustedes lo puedan inmediatamente consultar. Denme un segundo, que acá se nos salió. Acá. Entonces miren que aquí ya, cuando puse la palabra urbano, que es como la palabra clave, salen diferentes recursos. Este es un libro electrónico, entonces perfecto porque lo puedo ver en PDF, lo puedo ver pues aquí mismo en nuestra página, ¿no es cierto? Sin embargo, ustedes aquí van a encontrar otros más, por ejemplo este dice libro, la ubicación Bogotá. Pues, en este momento pues no podemos acceder a este tipo de recursos, por lo tanto lo que les invito es que en esta parte que ustedes ven a mano izquierda, puedan seleccionar los recursos electrónicos, ¿sí? Que van a ser pues todos los recursos que ustedes van a poder descargar. Entonces miren que inmediatamente les va a aparecer todos los recursos que ustedes pueden observar aquí en línea o que también pueden descargar. Entonces es como una manera también de poder ustedes hacer una consulta mucho más rápida y mucho más precisa sobre lo que ustedes están buscando. Tenemos infinidad, chicos, de libros, de videos, de artículos, por favor, para que los aprovechen. Aquí miren que pueden hacer la descarga completa o pueden ver el texto completo en PDF, aquí pues en línea, ¿sí? Así que súper invitados para que puedan probar todos estos recursos que estoy segura también les van a ayudar a ustedes, no solamente para el desarrollo de las actividades, sino también para complementar esos conocimientos pues en las diferentes asignaturas de nuestra especialización. ¿Listo? Acá entonces voy nuevamente a dirigirme a nuestra asignatura. Un segundo. Ok. Y aquí nuevamente voy a retornar a módulos. Y ahora sí me voy a dirigir a nuestro módulo 1, la ciudad, componentes, atributos y subsistemas del medio ambiente urbano.
Como hace un momento les indiqué, nosotros los temas de este módulo, pues los tenemos aquí expuestos en esta lectura que ustedes también pueden descargar. Es un PDF, chicos, donde ustedes van a poder observar la teoría de este primer módulo, además de ejercicios y de ejemplos y de material complementario, pues también para su consulta. Así que los invito pues a revisar este PDF, que además es de obligatoria consulta, para desarrollar la evaluación de nuestro módulo. ¿Sí? Ustedes lo pueden descargar y pues ya lo pueden observar en cualquier momento. Tenemos un multimedia. Este es un recurso que es desarrollado por la Universidad Manuela Beltrán, en donde podemos observar los temas del PDF, pero de una forma un poco más didáctica o con movimiento. Algunas personas dicen, no, es que yo me aburro leyendo un texto. Entonces, si es así, pues aquí ustedes pueden observar este recurso denominado multimedia, pues para que sea un poco más didáctica la lectura, ¿sí? Tenemos diferentes videos que también abordan los temas pues de nuestro módulo, origen de la vida urbana, formación de las ciudades, impactos del desarrollo urbano, ¿no es cierto? Una infografía y material complementario que, como les indico, este material complementario ustedes lo pueden buscar en las bases de datos de nuestra universidad. Entonces podemos aquí poner o el nombre del autor, ¿no es cierto? Podemos poner el título del libro, por ejemplo aquí, ¿sí? Y de esa forma, pues ya podemos nosotros leer ese material o ese libro de forma electrónica a través de la biblioteca virtual. Y ahora sí, en este módulo entramos a lo que son las actividades evaluables. Como les indiqué inicialmente, pues esta actividad lo que busca es que aterricemos, chicos, esos componentes, atributos de la ciudad en nuestro contexto rural, perdón, en nuestro contexto real. Y de esta forma, pues que podamos apropiar los temas abordados en este primer módulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a, pues, nuevamente a retomar los temas de este primer módulo de evaluación ambiental de proyectos urbanos, ¿no es cierto? Cada estudioso debe elaborar un video con el apoyo de una presentación en PowerPoint en el cual describirá el crecimiento de un barrio de su ciudad en los últimos 20 años, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si yo estoy en un municipio, pues muchas veces sabemos que no hay mucha literatura sobre el desarrollo pues, de los barrios en un municipio. Entonces, no se preocupen, pueden hacerlo sobre el municipio, ¿sí? ¿Cuál es el aspecto importante? Que ese municipio tenga más de 20 años o que ese barrio tenga más de 20 años, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Bogotá es mucho más fácil conseguir información sobre los barrios que, por ejemplo, en un municipio que en mi caso de Popayán, ¿sí? Yo soy de Popayán, entonces no accedemos fácilmente a la historia de los barrios, entonces en ese caso pues podríamos abordar todo lo que tiene que ver con la ciudad, ¿listo? Entonces vamos a seleccionar un barrio, ¿no es cierto? O un municipio que haya sido consolidado o creado en los últimos 20 años, ¿sí? Y dentro de ese contexto urbano, ya sea barrio o ya sea ciudad, vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, descripción del barrio objeto de estudio. Vamos a llevar una localización, ¿no es cierto?, a un mapa. Vamos a describir los elementos representativos de la ubicación del barrio. Entonces, por ejemplo, mi barrio queda cerca, bueno, o este barrio que estoy describiendo queda cerca al centro, por ejemplo, de la ciudad, o en este barrio, por ejemplo, está cerca la estación del ferrocarril, o en este barrio está, por ejemplo, cerca, no sé, el centro de salud, ¿no es cierto? O sea, la intención es que describamos ese barrio conforme a la ubicación, ¿sí? Como esas características de la ubicación de ese barrio, o está al sur, a la salida, por ejemplo, de la ciudad, ¿sí? Cosas así, o sea, que lo describamos y que podamos tener elementos representativos de la ubicación de ese barrio. Vamos a hablar sobre el componente histórico del barrio, recordemos que debe ser mínimo de 20 años, ¿no? Ese barrio. Entonces vamos a tener como una línea de tiempo durante esos últimos 20 años del barrio que yo estoy estudiando. Vamos a describir cómo ha sido el proceso de urbanización del barrio. Para eso, chicos, vamos a tener en cuenta los atributos de ese barrio, ¿no es cierto?, o de ese municipio, ¿sí? Entonces tenemos que describir ese proceso de urbanización conforme a esos atributos. Entonces, por ejemplo, bueno, no sé, que este barrio, supongamos estamos aquí donde yo vivo, este barrio anteriormente era una finca que se denominaba así, y la comenzaron a parcelizar, ¿no es cierto? Y entonces se comenzó a evidenciar, por ejemplo,
la construcción de vías, ¿no es cierto?, de vías de acceso. Se comenzó a evidenciar todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, se comenzó a evidenciar, por ejemplo, el crecimiento económico del barrio en el sentido de que se creó un centro comercial. O sea, tenemos que describir ese proceso de urbanización de ese barrio o de ese municipio, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta los atributos de la ciudad, ¿no es cierto?, de ese sistema urbano. ¿Listo? Tenemos unos indicadores sociodemográficos, entonces aquí nosotros vamos a describir cómo es la cultura de ese barrio, ¿sí? O de ese municipio, cómo es la economía. Entonces, no, en mi barrio, por ejemplo, se caracteriza mi barrio porque hay muchas peluquerías, supongamos, o la economía en mi barrio se caracteriza por la presencia, por ejemplo, de, de bares, ¿no es cierto?, de restaurantes, ¿sí? Entonces vamos a describir esa economía, esa cultura. Muchas veces me dicen, profe, pero ¿cuál es la cultura de mi barrio? Pues, por ejemplo, si yo estoy en la ciudad de Bogotá, pues voy a hacer alusión, ¿no es cierto?, a esas características de una comunidad de Bogotá, ¿sí? Si en su barrio, por ejemplo, no sé, muchas veces hay barrios que se caracterizan porque son barrios solamente de profesores, de docentes, o son barrios de una comunidad específica, ¿sí? Entonces, como que nosotros también identifiquemos esos indicadores de la cultura, economía, demografía, hay más niños, hay más ancianos, ¿sí? ¿Cuántas personas habitan en ese barrio? ¿Sí? ¿Cuál es el entorno natural? ¿Sí? Quizás, por ejemplo, en mi caso, bueno, vivo cerca a los cerros orientales, por ejemplo, en su caso, no sé si hay parques, ¿sí? O si queda cerca, por ejemplo, una quebrada. ¿Qué podemos nosotros decir de ese entorno natural, ¿no es cierto?, en el del barrio, del municipio en el que yo vivo, ¿sí? Identificar y analizar los impactos tanto positivos como negativos de las dinámicas desarrolladas entre los aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales que se han presentado en el intervalo de tiempo estudiado en el barrio seleccionado, teniendo en cuenta, chicos, recordemos las dinámicas urbanas, ¿sí? Aquí voy a hacer esa apreciación porque me quedó dinámicas, pero urbanas. Entonces, por ejemplo, si sabemos que desde los aspectos ambientales, un aspecto positivo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, que en esta zona, pues por el proceso urbanístico, por ejemplo, los parques, ¿no es cierto?, ahora cuentan pues con una administración, son cuidados, por ejemplo, pues por la alcaldía municipal, ¿no es cierto? Ese es un aspecto positivo desde el componente ambiental, ¿no es cierto? Un aspecto negativo desde el componente ambiental, ¿cuál puede ser? El aumento en la generación, por ejemplo, de desechos, ¿no es cierto?, de residuos sólidos o de basuras en las calles. Sí, lo mismo con el componente social. Es un aspecto positivo de la dinámica urbana en el componente social. ¿Cuál ha sido? Entonces, no, que por ejemplo, ahora ya actualmente contamos con instituciones educativas aquí cerca del barrio, sí, lo cual ha favorecido pues que los niños puedan asistir a clases. Eso es algo positivo de ese componente urbano que si no se hubiera originado ese proceso urbanístico, pues seguramente no tendríamos ese acceso a esos servicios, ¿no es cierto? Así es del componente económico y cultural, pero quiero que lo enmarquen a procesos estudiosos, es en las dinámicas urbanas, ¿sí? Entonces, si ustedes a mí me están diciendo, no, es que hay, por ejemplo, más delincuencia, bueno, pues entonces, ¿cuál es la relación de esa delincuencia con ese proceso urbano del cual estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, para que por favor lo aterricemos a las dinámicas urbanas, ¿listo? Y finalmente, análisis de las implicaciones de la ejecución del proyecto objeto de estudio. ¿Cuál es el proyecto, chicos? ¿Es el barrio o es el municipio? O sea, es el proceso de urbanización de ese barrio. Ese es el proyecto objeto de estudio. Sobre el POT vigente. Es decir, ¿qué relación evidencia entre la información que se encuentra en el POT vigente con los procesos de urbanización evidenciados y su influencia en el componente ambiental? Entonces, miren, en este punto, ¿qué vamos a hacer? Nosotros ya conocemos, ya con la información pues que nosotros ya hemos recolectado, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo se lleva a cabo ese proceso de urbanización en ese barrio, ¿no es cierto? Ya conocemos cuáles han sido esas dinámicas que se han desarrollado y por ende ya yo puedo entrar a estudiar el POT del municipio o el POT, por ejemplo, bueno, el plan de ordenamiento territorial o el plan de ordenamiento municipal, ¿no es cierto? Entonces yo voy a revisar ese POT vigente, a ver qué se encuentra conforme a la ubicación, al proceso de urbanización de mi barrio y el componente ambiental.
sabemos, o ustedes por lo que ya estudiaron saben, que ese proceso de urbanización, ¿no es cierto? Supongamos, ha requerido de ocupar suelo, por ejemplo, no sé, de uso forestal, ¿no es cierto? Entonces, esa ocupación de ese suelo, ¿cómo se está viendo reflejado en el POT? ¿Sí? Entonces, esa expansión, por ejemplo, de viviendas o esa expansión de ese componente urbano ha afectado suelos que estaban antes destinados a un componente agroforestal o a un componente agrícola, ¿sí? ¿Cómo ha sido el impacto de ese desarrollo urbano sobre ese POT? ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? ¿Se están tomando las medidas para que ese proceso de urbanización no impacte negativamente ese entorno ambiental? Por ejemplo, si cerca a mi barrio, ¿no es cierto?, tenemos una quebrada, ¿qué se está haciendo sobre esa quebrada o sobre esa presión que se está llevando a cabo por la población en donde yo habito, en este barrio, sobre esa quebrada? Se está llevando a cabo un plan de manejo ambiental, se tienen estipuladas actividades de manejo ambiental para esa quebrada dentro del POT. ¿Qué está pasando con la estructura ecológica principal de mi municipio o de mi ciudad, teniendo en cuenta esa urbanización de este barrio? Sí, quiero que ustedes, chicos, analicen cuáles son las implicaciones de ese proceso de urbanización que ustedes estudiaron con lo que ustedes encuentran en el POT vigente. ¿Sí? Se está teniendo en cuenta, por ejemplo, que ustedes estudiaron que actualmente, no sé, hace un año, por ejemplo, construyeron una empresa o una industria cerca a su barrio, ¿no es cierto? O en la zona, pues, de su barrio. Entonces, esa industria se está teniendo en cuenta en el POT, ese desarrollo industrial cumple, por ejemplo, con las especificaciones del uso del suelo que aparece en el POT, ¿sí? Quiero entonces que ustedes identifiquen, describan esas implicaciones de ese desarrollo urbano dentro del POT, ¿no es cierto? Específicamente en el componente ambiental, la estructura principal, el uso del suelo, ¿sí? Por ejemplo, las vías de acceso, cómo están planificadas dentro del barrio, si tenemos, por ejemplo, una quebrada, si tenemos, por ejemplo, un humedal, quizás. Y quiero que ustedes analicen esas implicaciones de ese desarrollo urbano, de esos impactos, además que ustedes también ya pudieron haber identificado en el anterior punto, y pues digamos cuáles son esas implicaciones. ¿Listo? Es necesario, chicos, que se evidencie una investigación al respecto, por lo tanto es obligatorio presentar mínimo 3 citas y referencias bibliográficas consultadas. Recordemos, chicos, que las citas son las que están dentro del documento. Entonces, por ejemplo, Ordóñez Marta dijo que la ciudad se caracterizaba por contar con infraestructura física, no sé, alta, ¿sí? Supongamos. Ok, esa es la cita, ¿no es cierto? Entonces, Ordóñez 2018. Ok, ¿y cuál es la referencia bibliográfica? La que ustedes ponen al final del texto, donde ya van a decir Ordóñez Marta, 2018, módulo 1, evaluación ambiental de proyectos urbanos, Universidad Manuel Beltrán, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, para que por favor tengan en cuenta que es la cita dentro del documento y la referencia al final del documento. ¿Listo? No vale, chicos, que ustedes me hagan una presentación en PowerPoint con mucha información, ¿no es cierto? No me citen absolutamente nada y al final me pongan 3 diapositivas con todas las fuentes bibliográficas que consultaron. Eso no tiene validez, ¿sí? Lo que vale es que esas referencias bibliográficas estén también citadas dentro de la presentación en PowerPoint. Recordemos que todos los puntos que acabamos aquí de describir, pues son los que ustedes van a desarrollar dentro de una presentación, perdón, en PowerPoint. ¿Y qué van a hacer con esa presentación en PowerPoint? Van a elaborar un video, ¿sí? Para elaborar el video, chicos, aquí bueno, aquí no está. Ahora les manden un correo electrónico. ¿Qué programa pueden utilizar? Entonces, por ejemplo, yo utilizo OCam. De lo que hace OCam es que me graba la pantalla de mi computador. Entonces, yo tengo aquí proyectada, supongamos, mi presentación en PowerPoint y yo voy a ir hablando y voy haciendo la exposición de los puntos que acabamos aquí de mencionar. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué me deben entregar? Primero, pues vamos a hacer un video de máximo 10 minutos, ¿no es cierto? Lo vamos a publicar
en YouTube. Así que ustedes van a adjuntar en este espacio de foro es el link de YouTube. No me van a cargar ningún archivo MP4, van a adjuntar ese link. Yo ahorita les mando un video de cómo hacer esto. ¿Listo? Y vamos, por favor, a juntar, además del link, ¿no es cierto?, del video en YouTube, la presentación en PowerPoint. Entonces, ¿qué entregables debemos tener? El link del video y la presentación en PowerPoint. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Bueno, yo hablo rápido. Yo lo sé, así que si tienen alguna sugerencia, chicos, pues obviamente atenta a sus sugerencias, observaciones, no hay ningún problema. Menos mal también esta videoclase queda grabada para que ustedes también la puedan observar más adelante, que no tarde que tener alguna inquietud. Y la segunda actividad, chicos, es una evaluación. Estas evaluaciones esta evaluación es sobre los temas del módulo 1, por eso les digo que es indispensable que estudiemos el PDF del módulo 1, porque finalmente pues de ahí es que ustedes van a obtener la información para dar respuesta a estas preguntas. ¿Listo? Son 10 preguntas, máximo tenemos 50 minutos, solamente un intento por persona. No se valen más intentos, por favor garanticen una excelente conexión a internet para presentar la evaluación, y esta evaluación, como les indiqué hace un momento, abre el 25 de mayo y finaliza el 8 de junio, así que todavía tenemos tiempito para estudiar, para manejar los temas del módulo 1. ¿Listo? Esas entonces, chicos, son las actividades que tenemos para este primer módulo, que denominamos la ciudad, componentes, atributos y subsistemas del medio ambiente urbano. Por acá tenemos una pregunta. Sí, exactamente, Lina. El barrio debe tener mínimo 20 años de antigüedad. ¿Sí? O sea que el barrio tuvo que haber sido creado mínimo en el año 2000. ¿Sí? No vale, por ejemplo, un proyecto, profe, es que en este momento nos están entregando, no sé, el proyecto tal del barrio tal, no. O sea, ya el barrio tiene que haberse consolidado hace 20 años. ¿Listo? Hasta que ya tiene que tener más de 20 años de creación, máximo en el año 2000, para que nosotros podamos hacer el estudio de ese proceso de urbanización, ¿sí? Para que nosotros podamos identificar cómo era antes, ¿no es cierto?, qué pasó y pues cómo pudimos llegar a lo que hoy ya es ese barrio dentro de esa ciudad o de ese municipio. Recuerden tener en cuenta, chicos, tener en cuenta los atributos, ¿no es cierto?, y esas dimensiones que se desarrollan dentro de un contexto urbano. Sí, uno de 12 años no nos sirve, Lina, entonces debemos buscar uno más antiguo. También tenemos que adjuntar fotografías, chicos. La intención es que ustedes hagan esa caracterización de ese barrio, pues con fotografías, como ya también les indiqué en la actividad, mostrando imágenes, ¿no es cierto? Mostrando imágenes, en cuanto, por ejemplo, a la localización del barrio, y todo por lo que ustedes nos quieran compartir, pues es perfecto también para nosotros. Como es un foro, también lo van a poder ver sus otros compañeros. Recordemos que tenemos 3 modalidades de evaluación. Está el foro, en donde esa publicación que ustedes lleven a cabo la pueden ver sus compañeros y también su docente. Está la evaluación, donde pues nomás la puede hacer usted, y además el sistema, el sistema le proporciona inmediatamente su nota, y está la tarea, que solamente la ve, o su participación solamente la revisa su docente. Lo que es foros y tareas, chicos, los docentes contamos con 8 días para poder realizar la calificación y retroalimentación a la entrega que usted realizó, y la evaluación, si ustedes conocen la nota obtenida, inmediatamente pues llevan a cabo la evaluación. ¿Listo? El barrio debe tener mínimo 20 años, sí, Vanessa, el barrio debe tener mínimo 20 años para que nosotros podamos observar en esa línea de tiempo que ustedes van a elaborar, pues ese proceso de urbanización del barrio, porque es que recordemos, chicos, que nosotros necesitamos ver atributos en componente económico, ¿no es cierto? Entonces requerimos, si un barrio es nuevo, pues a duras penas va a tener, por así decirlo, la tienda del vecino, ¿no es cierto? En este caso nosotros requerimos que haya un desarrollo económico, social, demográfico de ese barrio, entonces sí necesitamos que mínimo cuente con 20 años de creado el barrio, ¿listo? Y miren que en este ejercicio
Vamos también a analizar esos impactos, ¿no es cierto?, que se podrían generar o que se están generando actualmente, ¿sí? Pero lo más importante es que también nosotros tengamos a la mano ese instrumento de gestión ambiental, que se supone que es el POT, y pues poder contrarrestar lo que dice ese POT, ¿no es cierto?, y lo que actualmente realmente está pasando en el barrio, ¿no es cierto? Se está cumpliendo, se están viendo qué implicaciones yo estoy viendo con ese planteamiento de ese POT y con lo que actualmente yo estoy viendo en mi barrio. ¿Listo? Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta que quieran compartir en este momento? Una observación. No sé si aquí tenemos algún compañero estudioso que ha tenido pues también quizás experiencia en proyectos urbanos, quizás en construcción de nuevos barrios, quizás en modificaciones estructurales para una zona residencial. Recordemos, chicos, que todos estos proyectos, y bueno, no solamente en el marco pues de infraestructura, sino que los proyectos que se lleven a cabo en este contexto que sabemos donde se llevan a cabo actividades industriales, empresariales, pues siempre requieren de nuestra parte que nosotros podamos aportar con medidas de manejo ambiental, pues para no impactar ese componente o esos recursos naturales que muchas veces olvidamos, ¿no? Que porque estoy en la ciudad, entonces me olvido de que finalmente estamos nosotros extrayendo recursos naturales, agua, energía, ¿no es cierto? Estamos obviamente generando emisiones atmosféricas y por eso es tan importante que aunque ya haya un impacto en ese contexto urbano, que es algo muy diferente a lo que pasa en un contexto rural. En el contexto rural, chicos, ustedes pueden estar abriendo o creando la primera carretera del municipio de esa zona, ¿no es cierto? Entonces, por eso, obviamente, además es mucho más exigente la normatividad cuando hablamos de un proyecto nuevo, pero en el contexto urbano normalmente pues ya es un contexto que está intervenido, ¿no es cierto? Ya es un contexto que ya tiene unos impactos originados por otras más actividades, pero nosotros podríamos estar generando impactos acumulativos. Entonces, no porque ya es un contexto intervenido, vamos a ser más flexibles o como más laxos. Por el contrario, tenemos nosotros que prevenir, mitigar estos impactos acumulativos que podríamos originar tras la ejecución de un proyecto, obra o actividad en un contexto como el urbano. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, gracias por su atención. Doy por finalizada pues esta hora, este encuentro sincrónico. Muchas gracias por su asistencia. Espero que la información haya sido clara. Finalmente, nuevamente, a ustedes los invito a revisar el material de estudio. Tenemos el PDF, tenemos el material complementario, tenemos la biblioteca, chicos, para que ustedes también pues revisen estos contenidos. Y bueno, y cualquier inquietud, les recuerdo mi número celular, 301-4535-912, mi correo electrónico institucional martaconth.ordones@umb.edu.co. Además de eso, pues el correo aquí también de la plataforma de Canvas. Tenemos esos números de contacto y obviamente pues siempre a su disposición para poder apoyar, recibir sus observaciones y espero pues que también en las otras asignaturas, chicos, también vamos a aprovechar este espacio de encuentro sincrónico. Aquí tuve algunas preguntas, espero pues que si en este espacio no surgieron las preguntas, quiero que al ver esta videoclase pues ya ustedes tengan más interrogantes, que si no se plantean ahora, pues igual los espero en el correo electrónico, no hay ningún problema. ¿Listo? Pero la intención es que tengamos un acercamiento a esos temas del módulo 1 y que ustedes se motiven a seguir consultando esta información ya en el material de estudio de nuestra asignatura. ¿Listo? Bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias, chicos. Por aquí alguien iba a escribir. Bueno, ok. Muchas gracias a ti, Aurora. Muchas gracias, Vanessa, Lina, Edgar, Adriana, Juliet, Vanessa por acá, Janina, muchas gracias por su asistencia. Entonces les mando un fuerte abrazo. Cuidémonos mucho en casa, cuiden a su familia. Y bueno, pongan en todo esto en manos de Dios o del Ser Supremo en los que ustedes crean que seguro todo va a seguir muy bien y todo va a salir muy bien. ¿Listo? Les mando un gran abrazo, chicos. Muchas gracias. Feliz noche.